Damos gracias a Dios en primer lugar por la oportunidad que nos brinda el Señor para estar nuevamente reunidos aquí en ese lugar con el fin de estudiar su palabra. Yo tenía un estudio pendiente todavía con ustedes que era sobre Romanos. Ya. No sé si todavía tienen las hojitas, porque yo tengo aquí algunos. A ver, tengo una. No, esta no es. No, tampoco no es. Ya tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Los que no tienen la hojita, no tengan la hojita. Aquí está 7, los que no tienen la hojita. ¿Qué hermano si tienen? Tengo 4. Romanos capítulo 7. Capítulo 7. Entonces vamos a iniciar porque ese día no estuvieron algunos. Vamos a iniciar de nuevo. Ya, el capítulo 7. 7, versículo 9. 7:1. Siguieron una parte que Claro. Porque ya estábamos ya en el... ya estamos en Colosenses 2:16-17. Ahí quedamos. ¿O seguimos de ahí para adelante? Sí. No me confío en notar. Aquí. Pero es tema importante, pero ese tema es muy importante. Claro. Claro, sí, vamos a iniciar desde el 1. Versos 1. Ya, ahí tiene la hojita de ustedes. Sí. Nos toca leer un texto, vamos a leer un texto. Romanos. Hay un resumen ahí. En los versículos 1 al 6. Bajo la figura del matrimonio. Pablo continúa la argumentación de la libertad que el cristiano tiene de la ley. Se había efectuado un cambio de relación como sucede cuando muere el marido y la esposa ya queda libre de la ley, hablando de la relación del matrimonio. Libre de la ley. O sea, ya queda libre de la libertad de la ley de él, o sea, de la ley del matrimonio entre el esposo y la esposa. El cristiano está casado con Cristo, para decir que como es la relación de un matrimonio, el cristiano también está casado, estamos casados con Cristo. Eso se trata. El cristiano está casado con Cristo bajo la gracia, o sea, bajo la ley de la libertad que es el Evangelio. ¿Sí? Bajo la ley de la gracia. Y no bajo la ley de Moisés, sino que estamos bajo la ley de Cristo, bajo la ley del Evangelio, bajo la ley de la gracia. También se llama bajo la ley de la libertad. En los versículos 7 al 12, Pablo discute la relación entre la ley y el pecado.
entre la ley y el pecado. Tomarán en cuenta que del 1 al 6 se habla bajo la figura del matrimonio y argumentando Pablo la libertad que el cristiano tiene de la ley. ¿Ya? Se había efectuado, como ya dijimos, un cambio de relación entre lo que sucede cuando, en el caso de un marido, cuando muere el marido y queda la mujer todavía viva. O sea, al morir el marido, la mujer queda libre de la ley del marido, o sea, hablando del matrimonio. Ya. Y luego se habla aquí que el cristiano está casado con Cristo bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino que ahora estamos los cristianos bajo la ley de la gracia, o bajo la ley del Evangelio, o bajo la ley de la libertad, que es lo mismo. En los versos 7 al 12, Pablo discute la relación entre la ley y el pecado, del capítulo 7, los versos 7 al 12. La ley no es pecaminosa, sino buena, pero describiendo el pecado y prohibiéndolo, viene a ser ocasión para el pecado, para que nos engañe el pecado y nos haga caer bajo la condenación de la ley. Luego, en la última sección de este capítulo, en los versículos 3 al 25, Pablo describe la impotencia y la desesperación del hombre sin la gracia del Evangelio, en la lucha del hombre interior con las pasiones de la carne. En otras palabras, es esencial hallarse bajo la gracia y no bajo la ley. Es tan beneficioso hallarse o encontrarse bajo la ley del Evangelio y no bajo la ley de Moisés. Él presenta y se presenta a sí mismo como persona sin Cristo y el Evangelio. No está hablando de sí mismo como cristiano. En los versos 13 al 25. Entonces, con ese resumen, que podemos llamar, como es antecedentes, podemos continuar mirando el versos 1, capítulo 7, versos 1. Vamos a leer. Romanos capítulo 7, versos 1. Gloria, nos ayudes por favor, rápido. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que es terrible? Ya, gracias. Como dice el versos 1 del capítulo 7, hablando de la relación del matrimonio. Hermano, una consulta, va a repetir otra vez. Claro. ¿Por qué no continuamos nosotros, los que ya estábamos casi la mayoría, que sería continuar desde donde quedamos hacia adelante? Porque esto ya lo hemos visto antes y ya tenemos una idea de lo que es el matrimonio, continuar donde quedamos hacia adelante. ¿Y dónde quedamos? Continuamos, hermano Sergio. Sí, porque ¿Ah? ya tenemos una idea. Continuamos entonces más adelante. Como doctrina teníamos todos. ¿Ah? Bueno, yo cuando... No estuvo el hermano Sergio cuando hicimos este tema. ¿Ah? Pero también puede continuar, hermano, usted ahí leyendo en la casa. Sí. Para continuar entonces de ahí para adelante. Porque sería el capítulo 7. Verso 7. 7. Ya entonces. Capítulo 7, verso 7. Ya. A ver, lee Gloria el 7. Capítulo 7, verso 7. De Romanos.
es que no terminamos todavía el verso 7, estamos en la parte última. 7:7. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no lo hiciera, no codiciarás. Ya, gracias. Porque el capítulo 7, 1 al 6, solamente tiene que ver entre la relación del matrimonio y entre la pérdida, diríamos así, de uno de los dos esposos. ¿Ya? Para mirar que la ley termina ahí en el momento que muere uno de los dos. ¿Ya? Eso nomás tiene que ver. Pero él se aplica a que el cristiano viene a estar como casado, o sea, casado con Cristo. ¿Ya? Y que ahora ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley del Evangelio de Cristo. Eso. Claro, es importante también, pero vamos a ver el 7 entonces. Ahora, si es cosa buena, o sea, es cosa muy buena, es cosa tan buena, ser libertado de la ley de Moisés. Ya. Porque eso es lo que se dice aquí en el capítulo 7, verso 7. Es cosa buena ser libertados, libertados quiere decir libres de la ley de Moisés. Y si las pasiones pecaminosas eran por ella. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿No se sigue que es pecado la ley? No, dice Pablo. No es pecado la ley. Así argumentaban y concluían. Así algunos decían que la ley entonces es pecaminosa, o la ley es pecado, pero no es pecado, dice Pablo. Pablo explica que eso no se sigue así, o sea, no sigue así, o sea, no es así. Y se dice claramente que la ley no es pecado, pero por ella uno se da cuenta de la naturaleza verdadera del pecado. Porque si no hubiera una prohibición que estaba en la ley de tales y tales pecados, entonces no se sabía que el hombre está en pecado o que es pecado. Tal cosa de la que no puede hacer el cristiano, de la que no puede involucrarse. Ahora bien, aquí hay un punto importante. Los sabatistas, teniendo que admitir que este contexto habla de una ley a la cual está muerto el cristiano, ya no más bajo la ley, o sea, ya no está más bajo ella, afirman que es la ley de Moisés. Sí afirman, porque ya definitivamente no nos queda otro remedio, sino que decir que es la ley de Moisés. Ya, desde luego que sí, es la ley de Moisés, pero hacen excepciones ellos, diciendo que es la ley de Moisés, pero que los 10 mandamientos no van incluidos en esa ley. Ahí está. Ellos separan lo que es precisamente la ley de Moisés y separan lo que está dentro de la ley de Moisés. Separan los 10 mandamientos que fueron dados en el monte del Sinaí al pueblo de Israel. Darse cuenta cuando ustedes tengan esa, no digo una buena oportunidad, una mala, ¿qué les diría? Mala experiencia tal vez de conversar con ellos. Ellos patentito dicen que la ley de Moisés argumenta en otras cosas y que dentro de la ley de Moisés lo que se abolió según lo que dice el libro de Hebreos y lo que ya la ley de Moisés ya no tiene vigencia, ellos hacen una excepción dividiendo entre lo que es la ley de Moisés y entre lo que es los 10 mandamientos, para decir que los 10 mandamientos no están abolidos y que están vigentes. Ya. Bueno, yo les diría, antes de iniciar más adelante, yo les diría que los 10 mandamientos, o sea, los mandamientos que constaban en los 10 mandamientos, o sea, voy a redondar un poco, o las
cosas que estaban constando en los 10 mandamientos todavía se repiten con mayor énfasis en el Nuevo Testamento, como por ejemplo, 1, no mentir, o no mentirás, que está en los 10 mandamientos. Ya. Entonces, el problema es que ellos dividen entre la ley de Moisés, que dice que eso sí está abolido, pero que los 10 mandamientos no están abolidos. Así. Ahora, Pablo les prueba a estos falsos maestros. ¿Por qué? Haciendo uso del 10º mandamiento, de los 10 mandamientos, para ilustrar su punto. Por ejemplo, Éxodo 20, 17, vamos a ver, en el Antiguo Testamento. Éxodo 20, 17, a ver, léalo por favor, Antonio. 20, 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su alma, ni su cosa alguna de tu prójimo. Ya, eso es lo que dice, gracias. El 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su alma, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahora bien, la ley de la cual los hermanos judíos habían sido libertados era la ley que incluía los 10 mandamientos de no codiciar. O sea, la pregunta es la siguiente: ¿de cuál ley Pablo le está diciendo que habían sido libertados? Pablo les dice claramente que es de la ley de Moisés, que es de la ley que incluye los 10 mandamientos. ¿Sí? Que de los 10 mandamientos que dice no codiciarás. Es decir, los 10 mandamientos ya no están en vigor. Claro que no están en vigor. ¿Ya? Y eso no lo pueden entender los sabatistas. Pasaron con la muerte de la ley de Moisés. Pero ahora, bueno, vamos a ver algo importante aquí también. Los llamados evangélicos creen guardar los 10 mandamientos. Tomarán en cuenta esto hoy en día. Pero no es cierto. A usted o a cualquiera que no lee las Escrituras le pueden hacer creer que ellos son sumisos, respetuosos, que guardan los 10 mandamientos de la ley del Antiguo Testamento. Pero realmente no es cierto. Ahora, ¿cuáles son las características y cuál es la razón o el por qué? ¿Ya? Ignoran el cuarto por completo, el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos, por completo. Dicen que el domingo tomó el lugar del sábado. Oigan bien, que el domingo tomó el lugar del sábado. Y hablan del sábado cristiano. Pero todo esto procede de la imaginación, de la mente humana y no de las Escrituras. Porque tomarán en cuenta que aquí no es que Cristo haya pasado el sábado al domingo. No, eso quiero que quede claro en esta parte. O a su vez que el domingo ahora, por el hecho de ser el domingo, el día del Señor, ahora pase, como dicen los sabatistas, al sábado. Tomarán en cuenta. Porque todavía muchos cristianos piensan que el domingo tomó, dejando a un lado el domingo, digamos el sábado dejándose a un lado, es una forma de que ahora se deje el sábado y que ahora inmediatamente en vez del sábado pasa al domingo. O sea, es tipo del domingo, ya el sábado, digamos, pero el domingo. Ahora bien, ¿qué podemos más decir acerca de esto? Vamos a ver claro. El cristiano no miente. Tomarán en cuenta. No debido a los 10 mandamientos, que estaban en la ley, sino debido a la ley de Cristo, a la ley de la libertad, a la ley del Evangelio.
¿Qué más podríamos decir de esto? Ley de la libertad, ley de la gracia, ley del evangelio, que es lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se menciona en el Nuevo Testamento. Entonces, sin embargo, los sabatistas dicen que para concluir, para decir ellos y para afirmar y para seguir con sus formas de doctrinas, ellos dicen que la ley de los 10 mandamientos no se abolió, no fue abolido por Cristo. Y que sí fue abolido una parte de la ley, porque sí lo están mencionando. ¿Ya? Pero que los 10 mandamientos no. Pero nos damos cuenta a través de las Escrituras, como ya les dije, que ignoran este cuarto mandamiento. Dicen que el domingo tomó el lugar del sábado. Y hablan del sábado cristiano, pero todo esto procede de la imaginación y no de las Escrituras. Ahora, de que el cristiano no miente, es cierto, pues es cierto, es verdad, porque la Biblia sí lo dice, pero no debido a los 10 mandamientos, sino debido a la ley del Evangelio de Cristo, porque ahí nótese claramente, Efesios 4, 28, desde el 25. Efesios 4, 25 hasta el 28 también. A ver, vean. 4:28. 4, 25 al 28. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga sobre vuestro enojo. El sol sobre la luz. Ni deis lugar, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ya, gracias. Voy a leer de nuevo, me lean otra vez sus Biblias. Efesios 4, 25 al 28 dice así: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Ahora, paramos ahí un ratito. ¿Qué dice este mandamiento? ¿Es mandamiento? Claro. Dice que debemos hablar la verdad y no mentira. Entonces, no, el cristiano ahora no se evita de no mentir porque está obedeciendo los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, sino porque la ley del Evangelio se lo dice y lo prohíbe. Por eso dice, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo. Y dice, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, ¿en qué ley está? La pregunta es, no mentir, ¿en qué ley está? En la ley del Evangelio. Entonces, ellos todavía, aunque siguen los sabatistas, siguiendo, cumpliendo los 10 mandamientos, o sea, la ley del Antiguo Testamento, sin embargo, no cumplen. ¿Ya? Ahora bien, dice el verso 26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y dice el 28, el que hurtaba no hurte más, el que robaba no robe más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ya. ¿En dónde está esto? En el Nuevo Testamento. Ya. Entonces, concluimos sobre esta partecita. En el Nuevo Testamento, en la ley de Cristo, en la ley del Evangelio, en la ley de la gracia, que es lo mismo, en la ley de la libertad, que es lo mismo, se enfatiza de manera clara, efectiva, ¿ya? De que el cristiano, aunque no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, el cristiano no debe mentir. Tomarán en cuenta. No debe robar. ¿Ya? ¿Ya? Y entonces se enfatiza aquí esto. Ahora bien,
Así es con todos los mandamientos de los 10. Ya. Menos el cuarto, pues el sábado judaico no era tipo del domingo. Tomen en cuenta ustedes. El sábado judaico, porque el sábado era exclusivamente para los judíos. El sábado no se dio, y hay que tomar en cuenta otra cosa. La religión antiguamente no era una religión nacional, digamos, no era una religión a nivel mundial o universal, diríamos, sino que era una religión nacional, solo para el pueblo judío. ¿Sí? Solo para el pueblo judío. Hasta la vez los judíos también defienden esa parte, aunque no son el pueblo de Dios, porque el judío, Israel, el pueblo que se llama judío, o el pueblo de Israel en el día de hoy, no es el pueblo de Israel que había en la antigüedad. Hoy es el Israel político. ¿Ya? Porque ¿cuál es el Israel que Dios lo reconoce ahora? ¿Cuál es el Israel? Les pregunto a ustedes, ¿cuál es el Israel que Dios reconoce ahora? El pueblo de Dios, la iglesia. Es decir, la iglesia está de todas las naciones del mundo. El Israel de Dios está de todas las naciones del mundo. Sin embargo, nosotros no somos israelitas de sangre. Pero Dios nos reconoce como pueblo de Israel. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es pueblo de Israel todo aquel que obedece el Evangelio de Cristo. ¿Sí? Eso. Pero antiguamente se reconocía al pueblo judío y la religión era nacional. ¿Sí? Eso. Por eso perecieron los demás pueblos. ¿Ya? Ahora bien, continuamos esta parte que es importante. Entonces, que quede claro que el sábado judaico no era tipo, o no es tipo, o no era tipo, no era figura del domingo. No es. Por eso usted no puede decirles a algún grupo de personas, mire, el sábado cambió al domingo y ahora estamos el domingo, porque hay que obedecer el domingo. No, porque no era figura. Oigan bien, no era figura. Ahora, si no era el... ¿Qué entonces? ¿Qué significaba esto? ¿Qué era? ¿Qué era entonces? Les decía que el sábado judaico no era tipo del domingo, sino del descanso eterno en los cielos. Del descanso eterno en los cielos. ¿Sí? Pero ¿cuál era figura del descanso eterno en los cielos? ¿Cuál? ¿El domingo o el sábado? ¿Ah? No. El sábado. El sábado. Era figura. ¿Sí? Ahora vean ustedes en Hebreos 4, 1 al 11. Cuatro, 1 al 11. Dice la Biblia el domingo, el día del Señor. Dice ahí, tomarán en cuenta. Pero aquí dice el sábado de los judíos es figura del descanso eterno en los cielos. Vamos a ver si es que es así. Hebreos 4, 1 al 11. A ver, lean, por favor. Usted, hermano. 4, 1 al 11. Sí. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A ellos de nada les sirvió haber oído la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído
Ahí está, ¿no es cierto? ¿Sí entendieron o no entendieron? Vuelvo a leer otra vez, porque es importante. Verán, dice ahí, estamos estudiando este tema es importante entender esta parte. Voy a leer otra vez y lean ustedes también. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿A quiénes? Como a ellos. ¿Cuál? ¿A quién? A nosotros. Como a ellos. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿A quiénes? ¿Ah? Por sentir. Verá, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Dice el autor de Hebreos. ¿Ah? Dice el texto, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado, a nosotros, ahora, los que estamos aquí, ya, y los que antes también estaban, ya, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Cuáles ellos? Al pueblo de Israel, ya, al pueblo de Israel, ya, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ahí está, volvimos otra vez a tomar esta palabra. Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Porque la ley de Moisés, vuelvo a repetir, no podía obtener el perdón. En primer lugar eso. No proveía el perdón. No proveía el perdón. El pecador que cometía pecado era muerto. ¿Sí se acuerdan ustedes que mataron a pedradas al pecador, al fornicario? Era muerto, al adúltero, fornicario también, ya, lo mismo. Era muerto. La ley no le permitía entonces. Ya. Bueno, y bueno, falta también, no le proveía por lo tanto fe, dice aquí también el texto. Bueno, en los que la oyeron, en aquellos que la oyeron. Pero los que hemos creído, a ver, otra vez vuelvo a leer. A ver, pero los que hemos creído, ¿creído en quién? Los que hemos creído, entramos, tenemos que saber entender las palabras. Entramos en el reposo de la manera que dijo. Los que creímos en el Evangelio, ¿sí? Por lo tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque Dios es un Dios perfecto. Todo estaba hecho, no le faltaba nada. Porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día. El día de reposo que se menciona en el verso 3. Mi reposo. Dice, hablando del séptimo día. ¿Cuál era el séptimo día? Sábado. Según la ley, el sábado. ¿Ya? Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Sábado. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. ¿A quiénes? A ellos. A los israelitas, pues. ¿Ya? No pudieron entrar en el reposo, pero no se trata del reposo del sábado, pues. Se trata que el sábado era figura del reposo eterno. Los israelitas recibieron el día sábado como día de reposo, pero este sábado era prototipo del reposo verdadero, del eterno, al cual también nosotros tenemos que ir. Eso.
Entonces, ahora sí podemos entender mejor. No podemos decir, hermanos o amigos, el sábado se pasó al domingo y ahora es el domingo, porque no es así. ¿Ya? El sábado era prototipo del reposo verdadero del Eterno, en Cristo Jesús. Del Eterno. ¿Ya? El domingo hoy se considera como el día del Señor porque el día domingo resucitó Cristo. El primer día de la semana. El primer día de la semana, en el cual estableció el mismo Señor Jesucristo que la iglesia lleve a cabo la cena del Señor. Ya. Ahora terminamos esta parte. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué, aquí está, porque si Josué les hubiera dado el reposo, como el reposo eterno, el reposo único y digamos legítimo, ya diríamos, entonces no habría después otro día, ¿ya? No habría necesidad de ver y dicho de otro reposo. Por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Y cuál es ese reposo? No es el sábado, pues. No puede retroceder a mirar el sábado. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, dice el verso 11, a todos los cristianos, toda la gente, pues entrar en el reposo, en aquel reposo, no del sábado, en aquel reposo del sábado que era figura del verdadero, del eterno, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y eso no lo entienden los sabatistas, no lo entienden tampoco los testigos, ¿no? Ahí termina. Entonces, ¿está entendido o no está entendido? Veamos también Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de vivir, que el cuerpo es de Cristo. Ya, gracias, hermano. Miren lo que dice la figura. Así dice, ¿no es cierto? Mas el cuerpo es de Cristo. 2, 16 y 17 de Colosenses. Pues vamos a leer otra vez. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Por qué no tenemos que quedarnos guardando días de fiesta del Antiguo Testamento? Luna nueva como el Antiguo Testamento, día de reposo el día sábado del Antiguo Testamento, por lo cual es sombra, era figura, prototipo diríamos, ya, bueno, yo digo así, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, lo que estaba en el Antiguo Testamento, incluido todo lo que corresponde al Antiguo Testamento, era sombra del porvenir. ¿Cuál es el porvenir? Cristo. Aquí dice mismo. Pero el cuerpo es de Cristo. Pues no podemos quedarnos nosotros los cristianos ahora obedeciendo la sombra, la figura del Antiguo Testamento, cuando lo verdadero ya se estableció, en la cual tenemos oportunidad al perdón, a la fe, por medio de la fe en Jesucristo. ¿Ya? Entonces, entiéndese claro esa parte, porque es importantísimo. ¿Ya?
Y ahí dice el verso 28, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad, culto y ángeles, a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Nada de las cosas que ahora los falsos maestros predican, diciendo que esto todavía tiene que seguirse, ya no, porque es la sombra de lo verdadero que debía venir. El Evangelio es lo mejor, lo excelente de Jesucristo. ¿Ya? Para que todo hombre, por eso es que ahora todo hombre debe obedecer al Evangelio. Todo ser humano debe obedecer al Evangelio. Y si no obedece al Evangelio no se salva. Eso, no se salva. Porque a través de la muerte de Jesucristo se dio la oportunidad para que todo hombre podamos obedecer al Evangelio. ¿Ya? Pero ahí está. Pero hermano, hay unos textos que habíamos leído en Gálatas, que Ya. está prácticamente también refiriéndose del capítulo 3, 23 al 26. Ya. Bueno, dice, pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, por Ya. medio del Evangelio. Claro, la ley es de la hermano. gracia. Por eso les decía, antiguamente la religión era nacional para el pueblo judío. Pero Cristo, habiendo venido y muerto en la cruz, Él rompió esta barrera de separación que había entre pueblos gentiles y pueblos judíos. Ahora todos los seres humanos tenemos acceso a ser salvos, podemos alcanzar la salvación, ¿ya? Por medio de la muerte de Cristo, por medio del Evangelio, ¿ya? Entonces, lo que era en el Antiguo Testamento era sombra del porvenir. Cuando dicen porvenir tenemos que tener la idea clara de que se está relacionando al Evangelio, de lo que ya vino, no es que va a venir, ya vino, ya estamos, ya. Pero esa era la ley, como dice ahí el texto, el hermano leyó, dice el ayo, ya. Era una guía también, era una guía para llevarnos a Cristo. No es que no sirvió la ley, sí sirvió la ley, ¿ya? Pero tampoco podemos decir que en el día de hoy el individuo tiene que quedarse obedeciendo la ley digamos, las cosas que están en la ley. Porque Cristo estableció un nuevo pacto que es mucho mejor y con mejores promesas, dice el texto, ¿ya? Con mejores promesas que estas que habían en el Antiguo Testamento, ¿ya? Más viables, más ¿qué diríamos? Más seguras, más efectivas, con el propósito de salvar. Así estaba el plan de Dios, de salvar al ser humano, para que podamos alcanzar la salvación. Y en realidad el Evangelio no es difícil de entender, no se puede entender cuando no se lee las Escrituras. Hoy día yo escuchaba al sacerdote ese que vino de Tena, y él es pobrecito. Yo decía, a veces uno ahora puede distinguir eso, uno también como ovejas siguiendo al pastor ingenuamente las ovejas, pero así, solamente oyéndole y haciendo lo que él dice, repitiendo lo que él dice, haciendo lo que él dice, pero lo verdadero del Evangelio nada. No lo enseña. Ahí está. Pero uno se puede dar cuenta ahora, ¿sí? Y todavía son los preferidos, hasta como juiz, los mejores, y el pueblo. Entonces todo eso más. El pastor de las ovejas. ¿Y qué enseñan? No enseñan nada, pues. No enseñan nada. Digo, no enseñan nada, ¿por qué? O sea, no enseñan nada del Evangelio, digo. Porque después que salen de ahí, lo mismo siguen, tomando la cerveza y todo eso. Ya. Entonces, no le pueden convertir a la gente. ¿Cómo le van a convertir? Porque lo único que convierte al ser humano es el Evangelio. Dice que la palabra de Dios convierte el alma.
O sea, ¿qué quiere decir convertir? ¿Qué entienden ustedes por convertir? Transforma, cambia. Ya, porque el individuo tiene que darse cuenta que eso es lo que le conduce a la salvación. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios, la palabra. Pero las cosas que puede enseñar el ser humano, aparte de lo que no es, sea el Evangelio. No. La vez pasada, el año pasado, que los dejó plantados arriba del padre, ya reunirse allá a la misa y que cuesta el culto. Ahora vinieron para hacer la primera comunión, creo que mañana hacen confirmaciones. Pero ahora todo es cobrado, todo es cobrado. Cobran. $20 por cada niño, creo. Son altísimos. Ahora bien, entonces continuamos, versos 8. Vamos a ver qué dice el versos 8. Romanos, capítulo 7, versos 8. Entonces, para concluir sobre el verso 7, ya, pues vamos a ver. Entonces, ¿qué decimos de acuerdo al verso 7? Que la ley, incluido la ley de los 10 mandamientos y toda la ley y todo el Antiguo Testamento está abolido. ¿Ya? Porque era sombra del porvenir. ¿Ya? Porque lo verdadero, porque era figura del porvenir, porque lo verdadero ahora es el Evangelio. ¿Ya? Eso le está diciendo Pablo. ¿A quiénes le está diciendo? A los judíos, a los romanos. Está diciendo a todas las iglesias de Cristo de todos los tiempos. Está diciéndoles. ¿Ya? Y sigue diciendo en el versos 8. ¿Qué dice el versos 8? Romanos 7, 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Ya, primero ya dijo Pablo que la ley no era pecado, porque tampoco podemos decir los cristianos, no, la ley no valía, o no era buena, o en cierto sentido no sirvió. Sí sirvió. Yo les ponía el ejemplo el otro día, les decía, usted no conoce un camino, o sea, no conoce el camino, no conoce el lugar a donde va, pero usted encuentra un ayo, o sea, para decirles un guía, ya, encuentra un guía, y después acaso que usted cuando ya llega a tal lugar donde quería ir, usted dice, no, usted no me sirvió para nada. ¿Le sirvió? Pues, ¿cómo no? Está agradecido porque le sirvió, porque fue una guía para poder llegar al lugar que usted no conocía, pues. Y más o menos así, para poder entender que la ley sirvió como guía, es guía mismo, para poder llegar hasta Cristo. Pablo comenta, dice que por medio de la ley él conoció el pecado. Claro. ¿Ya? A eso le aclaró que... Entonces la ley sí sirvió, sí era beneficiosa. ¿Ya? Pero lo que pasa es que mientras estaba la ley, no venía Cristo, entonces el ser humano se tenía que guiar a través de la ley. Pero una vez que Cristo muere en la cruz, ahora la ley ya queda a un lado. Ya no estamos bajo la ley, nosotros estamos bajo la ley de Cristo, que es el Evangelio, no bajo la ley de Moisés. Ahora bien, el verso 8 del capítulo 7 decía, voy a leer otra vez, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. Aquí dice codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Claro, es que si no había la ley en la que constaba que no codiciaras o no codiciarás, entonces era cosa muerta, pues el pecado. ¿Sí? Pero como había la ley, entonces sabía que tal cosa era pecado. ¿Sí? Ahora, no afirma Pablo que la ley produce deseos malos, tampoco está diciendo eso, porque la ley no está produciendo deseos malos. No está diciendo que por medio de la ley prohíbe algo, no está diciendo que porque la ley prohíbe algo, por eso somos movidos a hacer tal cosa pecaminosa o prohibida. No dice eso Pablo. ¿Ya? Está diciendo
que el pecado, tomando ocasión en presencia de la prohibición de la ley, en presencia, ya. Está diciendo que el pecado, tomando ocasión en presencia de la prohibición de la ley, para tentarnos a pecar. O sea, eso es lo que hacen, mejor dicho. El pecado se aprovecha de la prohibición que está en la ley para tentarnos a pecar. ¿Ya? Es decir, en otras palabras, es personificado el pecado. Se personifica el pecado. O sea, es evidente. Claro. Una Y presentado como nuestro enemigo, tratando de conducirnos a desobedecer la ley de Dios. Personificar quiere decir que se presenta como una persona, en otras palabras. ¿Sí? Y lo podemos ver así como un enemigo que nos conduce y que intenta conducirnos a desobedecer la ley de Dios. El deseo viene por ser malo cuando tratamos de pasar por encima de la ley. Por eso dice que el pecado es transgresión de la ley de Dios, dice Juan, la cartita de Juan. El pecado es transgresión de la ley, es decir, ¿qué es el pecado? El pecado es transgredir la ley de Dios. O sea, cuando transgredimos, pasamos por alto la ley de Dios, entonces desobedecimos la ley de Dios, entonces cometemos pecado. ¿Ya? Entonces por eso se dice que el deseo viene por ser malo cuando tratamos de pasar por encima de la ley. Sin la ley, si no hubiera habido la ley, sin la ley, el pecado está muerto, o sea, es cosa muerta. Como no hay ley, entonces no sabía que eso era pecado. ¿Sí? Pero venida la ley, el hombre pudo reconocer que eso, tal cosa, era pecado. ¿Ya? Ahora bien, el pecado es infracción de la ley, como ya les dije. Primera de Juan 3:4, ahí dice, vamos a leer el texto. Primera de Juan 3:4. Juan 3:4 dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ya, gracias, hermano. Miren, entonces el pecado es infracción de la ley de Dios. Entonces por eso les decía, se convierte en pecado cuando uno transgrede la ley de Dios, se pasa por encima de la ley de Dios. ¿Ya? Y en definitiva se llama desobedecer a Dios. ¿Ya? Porque pasa por encima de la ley de Dios. Sin la ley no habría infracción de la ley. A ver, sin la ley no habría infracción. Y por lo tanto no habría pecado entonces. Y por eso no había pecado. Estaría muerto el pecado. Pero hay ley. Hablando de la ley de Moisés. ¿Ya? Y hay pecado. Entonces es infracción de la ley. La ley no es pecado. Oigan bien, la ley no es pecado. Aunque sin ella no habría pecado. Pero la ley no es pecado. ¿Ya? Aunque sin ella no habría pecado. Porque no habría infracción de la ley. ¿Ya? Entonces, claro queda en este versos, ¿ya? Que cuando tratamos de pasar por encima de la ley, el individuo comete pecado, o es pecado, ¿ya? Y que la ley tampoco produce deseos malos, ¿ya? El deseo viene cuando procura pasar por encima de la ley de Dios.
Y sin la ley el pecado estaba muerto, o sea, no infringía la ley de Dios. Si cometía algún pecado no había quien le condene. ¿Ya? Pero el pecado, la ley, al transgredir la ley de Dios, es infracción de la ley de Dios y es pecado, por lo tanto. El pecado, porque dice la Biblia, 1 Juan 3:4, dice que el pecado es infracción de la ley de Dios. Sin la ley no habría tal infracción. Ya vimos. Ahora, el verso 9. El verso 9. Romanos 7:9. ¿Qué dice? Léanlo por favor para ver si avanzamos un poco. Si yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió. Ya, gracias, hermano. Ahora, Pablo, ¿qué dice aquí? Tomarán en cuenta. ¿Qué dice Pablo aquí? Acordaránse que ya dijimos anteriormente que de los versos 7 al 12, Pablo discute la relación entre la ley y el pecado. ¿Sí? Y entonces estamos ya dentro de ese plano. Dice Pablo que durante su niñez, Pablo vivía en su sencillez. ¿Cómo? En un estado no tocado por la moralidad, en su sencillez. ¿Ya? En su niñez. En ese sentido, sin ley vivía. ¿Sí? Porque Pablo lo que está diciendo en estos versos no está hablando que ahora como cristiano. No. Porque algunos todavía, y algunos hermanos todavía le tienen a Pablo diciendo que como cristiano no podemos vencer el pecado y por eso nos involucramos en el pecado. El error más grande que puede haber cometido y puede enseñar a un cristiano. Por no entender esos pasajes. Pablo dice que durante su niñez, él vivía en su sencillez, en un estado de ¿qué? De no ser tocado por la moralidad. En ese sentido, sin ley, entonces vivía. ¿Ya? Andaba como niño, pensaba como niño. ¿Ya? Le vino el mandamiento, algún requisito específico de la ley, cuando comenzó a reconocer su responsabilidad delante de Dios de obedecerle. Entonces el pecado revivió. Ahí dice, se utiliza la palabra revivir. Entonces el pecado revivió. Pero mientras en su sencillez, en su niñez, él vivía como sin ley. ¿Ya? Pero ya cuando él ya fue adulto, en otras palabras, él reconoció que había una ley. Y por lo tanto, entonces ahí dice, el texto dice, el pecado revivió en mí. O sea, él se dio cuenta que había una prohibición en la ley y por lo tanto tal cosa hacer, pasando por encima de la ley, era pecado. Eso dice. Ya. Entonces el pecado revivió, es decir, de veras se presentó muy vivo el pecado. El pecado no volvió a vivir. Ya. El prefijo re, que dice ahí, revivió, se usa para añadir fuerza o dar énfasis. Énfasis, de veras, digamos énfasis a la palabra o a una palabra. ¿Ya? Para decir que de verasmente es pecado. ¿Ya? Porque tampoco dice Pablo que no había ley. Él se presenta en el estado de un niño. Un niño generalmente, si hablamos ahora, él es niño. Ya, él no puede reconocer todavía. Entonces Pablo más o menos se presenta en ese caso.
Pero cuando ya llega a ser adulto, cuando ya llega a ser grande, ya tiene 12, 13 años, y quizá menos también, ya sabe que hay una ley, que hay prohibición, y que por lo tanto esa prohibición, pasando por encima de esa prohibición, es pecado. ¿Sí? Eso. Ya de 8 años, 10 años, sabe que hay una ley y a la cual no debe pasar por encima, pues. ¿Ya? Aún las leyes terrenales es así, ya reconoce el individuo. ¿Ya? Pero cuando está pequeñito todavía no reconoce, pues. Entonces Pablo se presenta en ese estado así primero. ¿Ya? No dice como cristiano, escuchen bien, no dice como cristiano. ¿Ya? Dice ahora que ya es cristiano, pero él no dice que como cristiano está viviendo en este estado él. No. Entonces, bien, dice Pablo, se representa como una persona primero inocente. ¿Ya? Sin la ley. Y después, en la edad de responsabilidad, tentado, peca. Revive el pecado. Ya el pecado está presente. Como consecuencia del pecado, la persona muere, espiritualmente hablando, como consecuencia del pecado. Y de esa muerte espiritual, Pablo dice, ¿quién me librará a mí? Dice en el verso 25 más adelante, que no vamos a avanzar ahorita. ¿Quién me librará? Qué difícil esta condición de pecado en mí, dice Pablo. Entonces, ¿quién me librará de esa condición? Y él mismo dice, doy gracias a Dios que por Jesucristo nuestro Señor, Dios nuestro, Él me ha librado, dice. No me librará, sino dice, me ha librado, tipo presente, de la ley del pecado. Eso dice ya en el verso 25. Entonces, entender esta parte es importante. ¿Por qué? Porque muchos cristianos hasta el día de hoy entienden que Pablo, dicen que Pablo, malentienden que Pablo todavía está diciendo como cristiano. Y que por eso si Pablo no pudo vencer el pecado, entonces ahora nosotros peormente como cristianos no podemos vencer el pecado. Y por eso entonces se involucra en el pecado. Así me daban a entender a mí el hermano que se murió ya, Viratuy. Y por eso decía que podía ir a bailar. Y me contaba que se iba a bailar cuando la hija se casó, que pues tenía que hacerlo porque era con un incrédulo que se casó. Porque malentendían esta parte. Malentendían. Y hasta la vez será que todavía malentienden también el hermano Viracocha, pero malentendían. ¿Ya? Que por eso, pobrecito el hombre, el cristiano, estamos en este cuerpo físico, y estando en este cuerpo físico es carnal, y que por eso no puede vencer el pecado. Así me daban a entender. Así enseñaban. Por eso, yo lo veo cuando yo comencé a leer esta parte. Entonces yo dije, no, pues si Pablo aquí no está hablando que ahora como cristiano que está viviendo en pecado, él está diciendo en una etapa, cuando él todavía no tenía una edad de madurez, de responsabilidad. Se presenta así, en un estado de niñez, Pablo. Pero cuando ya llega al estado de madurez, o sea, de responsabilidades, Pablo mira a otro, está en otro sentido. Eso. Ahora termino con esto. Si el hombre nace pecador, según la doctrina de la depravación total hereditaria, ¿cuándo estuvo Pablo sin la ley y cuándo murió espiritualmente? Este versículo desmiente la falsa doctrina del llamado pecado original. Porque los que hablan de que hay pecado original, como la Iglesia Católica y otras doctrinas, en realidad no existe. No existe, no hay pecado original. ¿Ya? Se llama pecado original porque dicen que el niño nace con pecado y que por lo tanto es necesario bautizarle para que sea borrado ese pecado.
Y no dice la Biblia eso. Nótese claramente que no dice la Biblia eso. Entonces, esa es otra de las ideas que debe combatirse con este texto. No hay pecado original. ¿Ya? El llamado pecado original es una falsa doctrina, ¿ya? Que se usa en la Iglesia Católica con el fin de hacer creer a los fieles de que es necesario que se bauticen los niños para que sean cristianos, según ellos, para que sean hijos de Dios, ¿ya? Pero es todo lo contrario, porque cuando nosotros revisamos las páginas de las Escrituras de aquellos que se bautizaron, entonces encontramos que se bautizaron gente madura, adulta, entendible, que entendían, como dice Pablo aquí, entonces yo ya fui responsable, pude reconocer eso, entonces revivió en mí el pecado, pude darme cuenta que era pecado, ¿ya? Entonces gente adulta, gente capacitada de entender con responsabilidad de que es pecado, ¿ya? Pero puede ser esa gente responsable, puede ser de 8 años, de 10 años, yo no sé, ¿ya? Pero se da cuenta de lo que es malo y de lo que es bueno, ¿ya? Creo que ahí vamos a quedar porque lo vamos a terminar, porque nos queda el versos 10 para adelante, ¿ya? Ahí vamos a quedar. Si hay alguna pregunta, después me preguntarán porque es importante sobre este tema. Y si no, hasta la próxima.